Sigo. Toda vana manera de vivir en la cual nuestras almas parecieran permanecer por un poco tiempo, no es otra cosa que una mentira o un mal hábito que debe de ser expuesto a la obra de la cruz, pues ya no somos esclavos del pecado, ni presos de nuestras debilidades. Amén. Entonces muchos de nosotros puede ser que de tiempo en tiempo experimentemos, ¿sí?, como que estamos permaneciendo en el pecado, pero debemos de entender que la obra de la cruz ya se consumó en nosotros y que no va a ser siempre que vamos a permanecer en el pecado, que si aún hay rasgos o de momento estamos cayendo en pecado es porque todavía estamos habituados, pero no tenemos que desmerecer la obra de la cruz. Tenemos que permanecer confiados en fe que la obra de la cruz va a producir muerte en nosotros y tarde o temprano eso que hoy nos es atractivo a nuestras almas, a nuestro ser, tarde o temprano va a quedar de lado. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Hay una resurrección espiritual. Ahora, si nosotros al paso del tiempo no estamos manifestando ese desapego, entonces probablemente, ¿qué es? Que no hemos todavía muerto con Cristo y no hemos resucitado con Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis. ¿Estamos pecando porque todavía somos esclavos del pecado o estamos pecando porque estamos habituados al pecado? Y si estamos habituados solamente al pecado y no somos esclavos del pecado, tenemos que saber que tarde o temprano ese hábito va a morir, va a desaparecer, porque la gracia del Padre está operando en nosotros por medio de su vida. Y lo que vimos hace rato, por el Espíritu vamos a hacer morir las obras de la carne. Pero si no estamos en el Espíritu, difícilmente esas obras de la carne perecerán o quedarán atrás. ¿Ok? Vamos a Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, por el Espíritu, nosotros tenemos que empezar a despojarnos del viejo hombre, de la antigua manera de vivir, de la antigua manera de pensar, de la antigua manera de sentir. ¿Sí? Y ese viciamiento, dice la Biblia, que está conformado a deseos engañosos. O sea, en nuestro ser hay una configuración que nos hace creer que todavía somos esclavos, cuando realmente no somos esclavos. Y esos pensamientos y ese sentir nosotros lo tenemos que tratar de esa forma, como mentirosos, como engañosos. De otra forma estaremos desmereciendo la obra de la cruz y levantando la obra del mundo en nosotros, cuando es todo lo contrario. Cristo vino a desvanecer toda obra de tinieblas y a exaltar su luz. Y si estamos en luz, no hay tinieblas en nosotros. Y las tinieblas van a ir pasando y la luz de Cristo va a ir resplandeciendo. Como dice la Escritura, la senda del justo será como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día sea perfecto. Pero tenemos que estar conscientes que hemos resucitado. Y esa resurrección es una obra operante, no es solamente es una declaración, sino es algo que se va a ver o que vamos a estar viendo en nuestro diario vivir. Y por cuanto lo vemos, lo declaramos, porque es real en nosotros. Es una realidad espiritual operando en los que realmente hemos nacido y resucitado en Cristo Jesús. Sigo. Cada uno de los que hemos recibido y abrazado el mensaje de la cruz, estamos muertos en Cristo y resucitados, pero nuestra mentalidad aún puede estar viciada conforme a los deseos engañosos. Por ello es necesario dejar que el Evangelio siga operando y trayendo madurez en Cristo, pues en la medida que nosotros maduramos, lo que hoy en día nos es relevante y atractivo, más adelante dejará de existir en nosotros. Entonces no debemos de desistir, hermanos, de seguir en la obra de la cruz. Tenemos que permanecer adheridos a esa obra, confiando en que Cristo estamos muertos y resucitados. Y en la medida que nosotros confiamos en esa obra de gracia, en esa misma medida nosotros vamos a ver que esa obra de gracia va a estar operando en nosotros.
trayendo muerte a lo de atrás y trayendo vida a lo nuevo. O sea, dejando atrás lo viejo, lo que no sirve, los apegos terrenales, carnales, ¿sí? Y empezando a experimentar lo nuevo, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de enfocarnos en lo que tenemos delante y no en lo pasado. Debemos de enfocarnos en la obra de la cruz, a fin de que esa obra de la cruz tenga su aplicación en nosotros por el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que enfocarnos en lo que tenemos delante, no en lo de atrás. Si nos enfocamos en la obra de la cruz y miramos a la obra de la cruz, difícilmente lo de atrás nos volverá a captar nuestra atención. Pero si nos enfocamos de lo que tenemos delante, de esa obra de gracia, de esa obra que Cristo consumó para nosotros, si nos desenfocamos de que hemos sido muertos y resucitados en Cristo, pues ¿qué va a pasar? Nos volveremos a enfocar en lo que antes éramos. Y en lugar de estar haciendo lo nuevo, nos encontraremos repitiendo o recayendo en lo viejo, porque nos desenfocamos de lo espiritual a lo terrenal, como le pasó a los Gálatas. Comenzaron por el espíritu y se enfocaron en lo de atrás y estaban queriendo regresar a lo antiguo, a lo perecedero, a lo circunstancial, a lo terrenal, a las obras temporales, cuando tenían una obra de gracia eterna por delante. ¿Ok? Por último, creamos a nuestra realidad de vida y de resurrección con Cristo, y seremos una expresión de Cristo resucitado para caminar en su gloria y correr la carrera que nos fue concedida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer nuestra realidad espiritual, creer esa vida espiritual que hemos recibido, creer que hemos resucitado en Cristo. Y si lo creemos, vamos a poder expresar esa vida y esa resurrección y ese poder. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Si tú eres expectante de algo, tú vas a poder ver ese algo. Si tú sabes que ese algo ya sucedió, ya aconteció, lo vas a poder ver. Pero si tú no lo crees, no lo vas a ver. ¿Por qué no lo vas a ver? Porque no lo crees. ¿Por qué no lo crees? Porque no sabes que ya está operando en tu vida. Vas a tener el concepto de que es algo que está por venir. Cuando no es algo que está por venir, es algo que ya recibimos por gracia. Y si ya lo recibimos con gracia, tienes que tener la expectativa de verlo. Y por tener esa expectativa espiritual de verlo, empezarás a ver esa realidad espiritual en tu vida. Y en la medida que tú sigas viendo esa vida espiritual, tu fe se va a ir acrecentando y difícilmente te vas a desenfocar. Y entonces vas a ver esa expresión de Cristo resucitado en tu vida y vas a querer más y más y más seguir experimentando esa resurrección. Pero se trata de fe, se trata de confianza, se trata de seguridad, se trata de creer que lo que está operando en nosotros no es por nuestros méritos, sino es por los méritos de Jesucristo. Si estamos muertos al pecado, si el pecado está perdiendo atracción a nosotros, es porque Cristo está operando en nosotros, su Espíritu está operando en nosotros. No es de nuestras fuerzas, es Él operando en nosotros. Pero hay que creerlo. Y si no lo creemos, pues nos encontraremos retrocediendo y cayendo de donde Cristo nos puso, por su vida, por su obra, por su sacrificio. Amén.